Vamos a ver en este vídeo los rendimientos de capital inmobiliario. Tienen tal consideración de rendimientos íntegros del capital la totalidad de las utilidades o contraprestaciones, cualesquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que provengan directa e indirectamente de elementos patrimoniales, es decir, contraprestaciones que vamos a obtener que provienen de elementos patrimoniales, bienes o derechos cuya titularidad corresponde al contribuyente y no se hallen afectos a actividades económicas. Es decir, por ejemplo, tendríamos el alquiler de una vivienda, de un inmueble, de un piso, de un local. Este alquiler, lo que nosotros recibiríamos en contraprestación, tendríamos que tributarlo como rendimiento del capital inmobiliario. El cálculo del rendimiento gravable se realiza según el siguiente esquema. Partimos del rendimiento íntegro, es lo que cobramos del alquiler, la renta del alquiler. Podemos restar los gastos deducibles, pues por ejemplo gastos de la comunidad, de propietarios, y podemos aplicar ciertas reducciones que ya veremos. Por ejemplo, hay una si lo alquilas con destino a vivienda habitual, y de allí obtendríamos el rendimiento neto reducido. ¿Qué se va a incluir como ingresos íntegros? Pues van a ser el importe de todos los conceptos que deba satisfacer el arrendatario o el subarrendatario, adquiriente o cesionario en los supuestos de constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre inmuebles rústicos y urbanos. Es decir, en el ejemplo del alquiler, pues la renta del alquiler que yo percibo. Si has alquilado un piso por 600 euros mensuales, eso va a ser el rendimiento íntegro. Se excluye de entre los ingresos íntegros el importe del IVA o del impuesto canario del IGIC repercutido al arrendatario. ¿Qué gastos van a ser los que nos permite la normativa deducir? Pues van a ser los necesarios para la obtención de los ingresos, siempre que estén debidamente justificados. ¿Como cuáles? Pues si hemos solicitado un préstamo, una hipoteca, para comprar ese inmueble que estamos que tenemos alquilado, pues van a ser estos intereses de esta hipoteca que hemos adquirido para comprar ese bien destinado al alquiler. También podremos deducir los tributos y recargos no estatales, tasas y recargos estatales que no tengan carácter sancionador, entre otros. Vamos a ver con un ejemplo más adelante qué es lo que vamos a poder deducir. Las cantidades devengadas por terceros en contraprestación directa o indirecta, como consecuencia de servicios profesionales, también vamos a poder deducirlos, como de administración, vigilancia, portería o similares. Los ocasionados por la formalización del arrendamiento, es decir, si por ejemplo hemos hecho la gestión a través de alguien que se está dedicando a la administración de fincas, pues la correspondiente factura. En los saldos de dudoso cobro, es decir, si el alquiler no lo estamos cobrando. Los contratos de seguro, las cantidades destinadas a servicios o suministros que sean a nuestro cargo, y las cantidades destinadas a la amortización de bienes, siempre que se correspondan a su depreciación efectiva. ¿Qué se considera cumplir con la depreciación efectiva? Pues en el caso de los inmuebles tenemos que, cuando anualmente
no exceda de aplicar el 3% sobre el mayor de los siguientes valores: el coste de adquisición satisfecho o el valor catastral, excluido en todo caso el valor del suelo porque este no se considera amortizable. Y en el caso de muebles, cuando anualmente no exceda del resultado de aplicar a su valor de adquisición los coeficientes de amortización determinados de acuerdo con la tabla de amortizaciones en estimación directa simplificada. Es decir, que en los bienes inmuebles podemos elegir entre el mayor el de adquisición o el catastral, el mayor, pero solamente de la construcción. Del suelo no. Construcción, excluyendo ese valor del suelo que la normativa considera no amortizable. Y sobre ese valor será el 3%. Y en el caso de los bienes muebles, tendremos que acudir a las tablas oficiales de amortización, las mismas que utilizamos en estimación directa simplificada. Veamos ahora este ejemplo. El señor López es titular de un local que tiene alquilado por un importe de 9.000 euros anuales. Los gastos justificados son la cuota del impuesto sobre bienes muebles, el IBI, 360 euros. En reparaciones de fontanería, 3.000 euros. La comunidad de propietarios, 600 euros. También nos indica que el inmueble se adquirió por 200.000 euros y su valor catastral es de 85.000, de los cuales el 20% corresponde al suelo. Por lo tanto, partiremos de cuánto hemos cobrado del alquiler. Hemos cobrado 9.000 euros anuales. ¿Qué vamos a poder deducir? Vamos a poder deducir un total de 8.760 euros, que van a ser la cuota que hemos pagado del IBI, las reparaciones, la comunidad y en cuanto a la amortización, hemos dicho que podíamos amortizar el 3% sobre el mayor el de adquisición o el catastral. Si lo adquirimos por 200.000 euros, que es mayor que los 85.000 que nos indica que es el catastral, tenemos que el 20% de estos 200.000 euros son suelo y que por lo tanto el 80% va a ser construcción. Por lo tanto, sobre 200.000 euros, el 80% van a ser 160.000 euros. Y sobre estos 160.000 euros es sobre los que podemos aplicar ese 3%, que va a ser 4.800 euros. Por lo tanto, la suma de todos estos gastos, 4.800 más 600 más 3.000 más 360, son 8.760. ¿Qué restados a estos 9.000 que habíamos percibido nos da un rendimiento neto de 240, que son los que vamos a tener que consignar en nuestra declaración de la renta junto a toda la información relativa a lo que estamos declarando. Vamos a poder aplicar una serie de reducciones en los supuestos en los que nosotros estamos alquilando un inmueble cuyo destino va a ser a vivienda de otras personas, a vivienda habitual, podemos aplicar una reducción del 60%. Es decir, en este ejemplo que estábamos viendo antes, si lo alquilamos a vivienda habitual, vamos a poder aplicar una reducción del 60% sobre esos 240. Es decir, que tendríamos un rendimiento neto
reducido de 144 euros. Además, una vez practicada esta reducción de aquí, en el caso en el que hayamos percibido rendimientos con un periodo de generación superior a 2 años y que se hayan calificado reglamentariamente como que se han sido obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, por ejemplo, las indemnizaciones que hayamos podido percibir, aquí se nos permite aplicar una reducción del 30% sobre esta parte, sobre la indemnización que hemos percibido. Veamos otro ejemplo. El señor García es propietario de un piso que tiene alquilado desde hace 3 años para vivienda habitual, con una renta anual de 360 euros. Esto van a ser el rendimiento íntegro. Los gastos de comunidad han ascendido a 360 euros. Podremos consignarlos como gastos deducibles y el valor del piso es de 40.000, correspondiendo 12.000 al valor del suelo. Es decir, en este caso no sabemos cuál es ni el valor catastral ni el valor de adquisición y vamos a tomar estos 40.000 euros de referencia, de los cuales van a formar parte 12.000 correspondiendo al suelo y el resto, 28.000, van a corresponder a la construcción. Por lo tanto, vamos a aplicar el 3% sobre estos 28.000 euros, obteniendo 840 euros en concepto de amortización. Por lo tanto, el conjunto de gastos deducibles que podemos aplicar son estos 360 y estos 840, 1.200 euros. El rendimiento neto van a ser estos 360 menos 1.200, es decir, 2.400, pero como nos dice que está destinado a vivienda habitual, podemos aplicar una reducción del 60% sobre estos 2.400, que son 1.440. Por lo tanto, al final, 2.400 menos 1.440, obtenemos un rendimiento neto reducido de 960 euros. Vamos a finalizar este bloque con esta última pregunta. Carlos es propietario de un piso y lo tiene alquilado a una familia. Para calcular el rendimiento neto del capital inmobiliario, ¿cuál de las siguientes cuantías no es directamente deducible? El impuesto sobre bienes inmuebles, los gastos de comunidad, los gastos de cerramiento de una terraza para hacer una habitación nueva, los gastos de amortización del inmueble que correspondan a su depreciación efectiva. Veámoslo. En este caso, no es directamente deducible los gastos, la opción C, los gastos de cerramiento de una terraza para hacer una habitación nueva. Hemos visto en los ejercicios anteriores que el IVA es deducible, es un tributo no estatal, por lo tanto perfectamente deducible. Los gastos de comunidad también son deducibles. Y los gastos, en todo caso, que sean necesarios para la obtención del rendimiento, pues sí que van a ser deducibles. La amortización también lo va a ser. Se permite el mayor del valor de la construcción entre el valor de adquisición o el valor catastral, como hemos visto en los ejercicios anteriores. Por lo tanto, la respuesta es la C. El cerramiento de la terraza es una mejora y no un gasto directamente deducible.